Es un sitio súper chulo, la verdad. Tiene como 2 o 3 casas muy grandes. Realmente lo que voy a necesitar solamente son los cáncamos estos, el tronco este que va a hacer de contrapeso, la cuerda. Le hice unos cuantos agujeros y hice un soporte para poner las brocas. Está súper chulo, ¿sí o no? Y se han hecho este invernadero. Y mirad qué chulo. Estas son las cosas que el viaje te da la oportunidad de conocer, Bueno, ahora va a hacer la aparición Ana. Venga, va. A ver. ¡Ole! Bueno, además, genial. Con un dedo, mira, con un dedo. ¡Ole! Hola, ¿cómo estamos? Nosotros estamos aquí, ya en Francia, y pasamos la frontera y todo bien, la verdad. Hicimos PCRs, pero no nos lo pidieron, hicimos casi 200 kilómetros y tuvimos suerte y no nos pararon, ni había controles, ni... Estamos haciendo un workaway, un voluntariado aquí en las montañas. Aquí está la mobileta y aquí os voy a enseñar las pedazos de montañas que tenemos aquí detrás. El sitio es espectacular. Ahora os voy a enseñar toda la casa, porque es una casa de estas antiguas, medio castillo, y estamos aquí colaborando con esta familia. Y bueno, hace casi 10 días que estamos aquí. Justo ayer, lunes, abrieron ya el tema del confinamiento en Francia y ya podemos viajar por toda Francia libremente. Entonces nuestro plan era buscar un workaway, un voluntariado para estar mientras estaba el tema del confinamiento, porque no se podía salir de las ciudades de Francia a 10 kilómetros. Estoy aquí negro porque he estado trabajando quemando ahí hierbas. Estoy un poco sucio, no sé si se ve. Por fin ayer, después de un mes, han abierto ya el tema de la circulación y todo el mundo puede circular libremente. Con lo que de aquí nos vamos a otro workaway que está en Carcassonne, dirección a Asia. A poco vamos a colaborar 2 semanas más con otra familia y después ya vamos tirando para el este. En este vídeo os voy a enseñar un artilugio que he hecho muy casero, muy chulo, muy sencillo, pero que ayuda a hacer las cosas, ¿sabes? Sin automatización, sin gastarse mucho dinero, cosas simples, rurales de toda la vida, que he tenido la iniciativa de que tenían aquí un par de puertas y voy a hacer un contrapeso para que cierre automáticamente y os voy a enseñar cómo hacerlo, que es muy sencillo, pero bueno. Y mientras, durante el vídeo os voy a enseñar lo que hemos hecho aquí en el voluntariado, que hemos cortado leña, hemos quemado, hemos hecho huerto, hemos hecho un montón de cosas. Os voy a enseñar para que veáis pues lo que vamos haciendo en nuestra vuelta al mundo particular que estamos haciendo en familia y vamos. Es un sitio súper chulo, la verdad. Tiene como 2 o 3 casas muy grandes. Esta es la casa de los voluntarios, digamos, de los workawayers. Nosotros hemos preferido quedarnos en mobileta porque si no, cada vez que estamos en un sitio lo sacamos todo y después para meterlo otra vez es un rollo. Y es un sitio súper chulo. Puedes ver, un sitio de estos así típicos franceses. Qué bonito. Y esta es la casa de Peter y Alice, que son los dueños de aquí, y bueno, y están así medio retirados aquí porque esto es bastante grande. Entonces aquí hay una pareja inglesa que son John y Hayley, que estamos con ellos ahí en la casa y cocinamos juntos y hacemos tareas. Aquí es donde yo paso algún rato. Trajimos esos troncos el otro día que no veas, los cortamos y los trajimos. Y aquí el banco de herramientas y demás, que a mí me gusta un montón. Ahora os voy a enseñar lo que hice el otro día, súper chulo, porque hice un soporte para las brocas con medio tronco que cortamos, se puede ver. Cortamos medio tronco, estaba por ahí. Le hice unos cuantos agujeros y hice un soporte para poner las brocas. Está súper chulo, ¿sí o no? Y así a primera vista puedes tener todas las brocas a la vista y sabes cuáles tienes y cuáles no. Y Ana hoy ha estado haciendo rótulos para poner ahí en el huerto. Y bueno, reciclando madera y demás, porque tienen máquinas. Así que hemos hecho, porque ellos están con el tema de biogarden, digamos, todo así natural y demás. Y hemos hecho todos los rótulos estos. Se los sacó Ana y os voy a enseñar más por allá. Vamos, aquí tenemos un pequeño invernadero que plantan cosas así. Súper chulo, la verdad, el sitio. Hay cosas ecológicas por todos lados. Vamos, voy a enseñar el invernadero que John y
y Hailey se han currado, que está muy chulo. Ahí lo plantan todo pues natural, compran las semillas por internet. Aquí nos lo curramos nosotros el otro día, que pelamos unos cuantos árboles de estos, porque están haciendo aquí una base, bueno, para poner una mesita o lo que sea, para sentarse. Este es el invernadero que se han currado. Con madera de aquí, ¿sabes? Como todos estos troncos, tienen una gran parcela, hay un montón de árboles por aquí, cortan troncos, los traen para aquí, los pelan, los pelamos entre todos y después se los curran ahí y se han hecho este invernadero. Y mirad qué chulo. Súper chulo. El otro día vinieron a poner electricidad, que le pusieron ahí la electricidad y ahora ya hay luz, falta poner la bombilla. Pero mirad, estas son las cosas que el viaje te da la oportunidad de conocer cosas súper chulas, diferentes, que normalmente en la vida cotidiana pues nosotros no, a no ser que vayas a algún sitio expresamente. Aquí tienen todo plantado. Los ingleses, John y Hailey, que son estos los voluntarios, dominan un montón de estas cosas, de semillas, de propiedades de las plantas y demás. Tienen plantadas aquí un montón. Y nosotros les hemos ayudado a trasplantarlas, ayudar en lo que se pueda, ¿no? Y están muy contentos porque han podido plantar un montón. Y nosotros hemos ayudado a plantar, a replantar ahí para que crezca. Además de que está todo buenísimo y mirad, que sin tener mucha idea de construcción y demás, porque bueno, se podría hacer de una manera o de otra, ¿sabes? Siempre se puede hacer 1000 veces mejor, pero no sé, está muy chulo, la verdad. Está súper chulo y se lo han currado ellos y ellos nunca habían hecho algo. Y bueno, y os enseño más sitios. Salimos de aquí. El tema es que aquí en la casita de los voluntarios, que ahora os enseñaré, están los perros. Y si se escapan, si salen los dos, se piran y no vuelven en días. Aquí está Neil. Mira cuántos globos. A ver. Están emocionados cuando han hecho un montón de globos. Esta es como la sala de estar, que es su playground. A ver, ¿qué habéis hecho? Un montón de globos. Oh, sí. Qué guay, ¿no? Enhorabuena. ¿Cómo te lo pasas, Max? ¿Cómo te lo pasas? Esta es la puerta que vamos a hacer, porque esta se queda abierta, ¿vale? Entonces, para que, como está Max, que le puedes decir 1000 veces que cierre la puerta, pero no la cierra, pues voy a hacer aquí un mecanismo para que se cierre sola. Y también voy a hacer una aquí en la de la cocina. Yep. Para que esta también se cierre sola y no se escapen los perros. Ok, vamos para allá. Realmente lo que voy a necesitar solamente son los cáncamos estos, el tronco este que va a hacer de contrapeso, la cuerda y bueno, en este caso, como tengo que hacer agujeros aquí en la pared, pues voy a utilizar un taladro y unos tacos. Ahora acabo de traer aquí mi pedazo de sitio para las brocas. Voy a hacer esto, el taladro y nada, unos cáncamos de aquellos y unos tacos de estos. Acabo de poner el frontal aquí para iluminar porque si no se veía nada. El frontal este que tengo ahí, a ver si ilumino un poco, a ver si se ve bien, ¿no? Sí, vale. Pues lo que voy a hacer primero es poner el cáncamo este ahí en la parte de la puerta de allá. Poner un cáncamo en madera es muy sencillo porque, bueno, solo lo clavas un poquito y tal. Les podéis ayudar de un tornavís de estos para darle vueltas. Si no, si es muy duro, con el tornavís le das vueltas y lo clavas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer dos agujeros, uno aquí y otro aquí, ¿de acuerdo? Después pasaremos la cuerda y ya veréis cómo va. Pero mientras os enseño lo que estamos haciendo aquí en la casa, ¿vale? ¡Yey! ¿Qué haces? Aquí los letreros para el huerto. ¿Esos letreritos? Sí. He cortado las piezas de madera. Les he clavado el palito. He escrito el nombre y ahora las estoy barnizando para que con la lluvia no se estropeen. Están chulos, ¿eh? Sí. Qué chulos. Ya en el huerto hay un montón puestos. Puedes ver cómo quedan una vez acabados. Ok, ahora vamos. ¿Y vas a hacer letreros con todo eso o qué? Digo, si no tienes unos cuantos letrericos ahí, ¿no? Unos pilares para hacer una cabaña de madera. Bueno.
Ok, entonces, tenemos los tres. Tenemos este de aquí y este de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar la cuerda y ver nuestro cómo funciona. Como no tengo cuerda suficiente, voy a tener que empalmar dos porque es lo que hay aquí. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y ahora voy a por el tronco. Como contrapeso se le puede poner algo de metal, que es mejor, así pequeñito y que pese bastante. Pero yo como no tengo y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, el otro tronco es demasiado grande, entonces no me dejará abrir la puerta. Así que como sí que tengo sierra circular, voy a cortar un cachito de este para que sea más pequeño para que se pueda abrir la puerta. Bueno, he cortado este trozo porque el otro era demasiado grande y no me deja abrir la puerta. Entonces lo único que vamos a hacer es meter esta aquí y mientras lo meto y lo ato, os enseño el resto de la casa, ¿vale? Vamos para allá. Esto es bastante grande. Aquí tienen 17 gallinas que ponen unos huevos muy buenos. Y aquí es donde plantan todas las cosas, que además dominan de compost y estas cosas y le hacen diferentes capas con hojas, abono y demás para que tenga más nitrato y más propiedades y demás. Y se le ocurre un montón. Y aquí es donde crece todo. Y claro, cocinamos así, son vegetarianos y cocinamos de lo que da el huerto. Y está buenísimo, está todo buenísimo. Y aquí los letreritos que ha hecho Ana, ¿eh? ¿Sí o no? Están chulos, ¿no? Y ahí de todo, han plantado de todo. Hay más, ahí tienen más, todo eso plantado. Y ahí arriba, que los perros, que nosotros los sacamos a pasear, es una de las tareas que hace el voluntario cuando venimos. Y bueno, el sitio está tremendo. ¿Y qué? ¿Os gusta mi de esto para los fans de Valentino Rossi, los italianos? ¿Os gusta mi sombrerito o qué? Y ahora os voy a enseñar, bueno, cómo he hecho el mecanismo ese. Ya veréis qué chulo. Bueno, ahora va a hacer la aparición Ana. Venga, va. A ver. ¡Ole! Bueno, pues al final es muy sencillo, ¿no? Aquí lo hemos hecho un poco rústico. Le he puesto una tuerca de esas, pero se puede liar directamente al cáncamo, ¿no? A ver, que se vea bien el cáncamo, ¿no? Todo se puede mejorar, ¿no? Hay un cáncamo ahí y otro ahí, ¿vale? Entonces va la cuerda y en este caso le he puesto pues el tronco. Bueno, al final es pillar la idea, ¿no? Abres y se cierra solo, ¿no? Bueno, cambio de planes porque no me gustaba. Antes tenía el cáncamo aquí y aquí costaba mucho de abrir la puerta. Tenía que estirar todo eso, ¿sabes? Y costaba un montón. Entonces lo que he hecho es ponerlo aquí. ¿Vale? Un poquito menos porque hay menos palanca y entonces cuesta menos. Entonces este había hecho el agujero aquí, a esta altura. Pero ¿qué pasa? Que la puerta se me queda abierta, no me la arrastra hasta allá. O sea que os recomiendo que pongáis este a la mitad de la puerta o un poquito menos, que entonces la palanca es menor y se puede abrir mejor, porque si no desde ahí tenías que hacer mucha fuerza. ¿Vale? Y este cáncamo que esté lo más próximo a la pared, porque así domina la puerta a que cierre. Si lo pongo aquí, se queda aquí la puerta, se queda medio abierta, ¿ok? Entonces, antes estaba el tronco, o sea, contrapeso aquí, ¿y qué pasa? Que cuando abría, tocaba, que ya lo sabía. Lo que pasa es que como no tengo nada de hierro, lo ideal sería algún cilindrito de hierro pequeñito y tal, que no molesta. Pero bueno, como tenemos esto, nos tenemos que adecuar. Entonces lo que he hecho es, en vez de que caiga aquí, he puesto otro aquí y cae un poquito más fuera. Entonces ahora se puede abrir casi enterita. Y se cierra. ¿Eh? Por ahí, ¿no? Y además Genial. con un dedo, mira, con un dedo. ¡Ole! Bueno, hasta luego.
Como estamos en un sitio rústico totalmente, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Ya sabéis, de aquí a Indonesia queremos ir. Así que si queréis seguirnos, ahí estamos. Que estamos aquí y justo ahora, justo ayer, lunes, abrieron ya el tema del confinamiento en Francia y ahora os voy a enseñar aquí dónde estamos, qué hacemos. Que bueno, y ellos bueno, no van mal económicamente, entonces... Bueno, ahora voy a hacer los 3 agujeros. Vamos a hacer 3 agujeros, uno aquí, bueno, 2 agujeros. Bueno, vamos a hacer 2 agujeros, uno aquí y otro aquí. La otra te la he adaptado. Este no va. Es inglés. Ah, aquí. Vamos.